Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el doctor Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, para hablar sobre este exhorto a los candidatos a no usar fondos públicos para promocionarse. Doctor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, doctor. Este exhorto para que los candidatos no usen fondos públicos, al menos quienes tienen acceso a estos fondos, parece interesante, pero ¿será posible? Mira, para que una elección se lleve de manera adecuada, no solo se requieren los elementos técnicos, la parte organizativa, se requiere que haya equidad en la competencia, es decir, que los ciudadanos puedan elegir libremente los candidatos de su preferencia en las diferentes dignidades, sin canchas inclinadas. La Constitución del año 2008 fue regresiva en esa materia, porque permitió primero la reelección indefinida, esto se corrigió después con la consulta en 2019, ustedes recordarán, pero además eliminó la norma que obligaba a las autoridades a renunciar o pedir licencias. Por eso tuvimos durante muchos años al alcalde candidato, al prefecto candidato, al presidente candidato. Entonces, esta doble calidad generaba inequidad en la competencia. Esto se corrigió también y hoy los postulantes están ya pidiendo licencia. Y la Constitución establece este principio de la prohibición de uso de recursos públicos justamente con este afán. Y este es un principio que aterriza en prohibiciones concretas. Por ejemplo, la prohibición del artículo 219, que establece que las autoridades, y esto es independientemente de que la autoridad esté o no de candidata, ponga sus nombres en las obras, en los letreros de las obras, en el anuncio del puente, de la carretera, de la autopista, y en la publicidad oficial. Entonces, en la publicidad de los municipios, del gobierno, no puede ir el nombre del alcalde o el nombre del presidente, y esta es una primera restricción y quizá la más importante, acompañada de otras prohibiciones como son el hecho de que, por ejemplo, los candidatos no pueden estar en las inauguraciones de obras, no pueden un spot. Pongo el ejemplo del municipio, prefectura, que es lo que estamos eligiendo ahora. En un spot de estos entes no puede aparecer la imagen, las figuras de los candidatos, ¿no? Esto se establece en el 219, en el 207. Es posible hacerlo, obviamente, con control. Y el control viene desde los ciudadanos, las organizaciones ciudadanas. Nosotros iniciaremos ya nuestro monitoreo de publicidad en donde verificamos estas cosas. Segundo, la acción del ente electoral cuando el funcionario público es candidato. Y tercero, la acción de la Contraloría, porque esto, más allá de un tema electoral, es un tema de buen uso de recursos públicos. Si juntamos quizá esos tres controles con la normativa que existe, creemos que será posible combatir estos ilícitos y, por supuesto, generar una elección en mayor equidad. Seguramente en el caso del monitoreo existe una mayor posibilidad de detectar ciertos spots, en algunos casos inclusive municipios que estén pautando y que cuya autoridad esté de candidato para estas elecciones. Pero ¿cómo garantizar, por ejemplo, el uso de ciertos recursos? Lo que es un secreto a voces y cuánta gente lo ha denunciado en algunos cantones pequeños, inclusive los departamentos de comunicación dedicados de lleno a estas promociones, adquirir justo, se les ocurre en época electoral, adquirir material para promoción, adquirir cámaras fotográficas, contratar trípticos y este tipo de materiales. ¿Cómo lograr que la Contraloría llegue a ese control efectivo? Porque, bueno, sabemos lo que ha ocurrido con la Contraloría tradicionalmente. Sí, evidentemente pueden haber métodos sofisticados, subrepticios, se me fue el término, de hacer una publicidad sin hacerlo, evidentemente, y cuando no quedan señas el control es más complicado. Pero sí hay elementos que evidentemente permiten este control. Cuando nosotros hacemos el monitoreo, ustedes han conocido nuestros reportes tradicionalmente, dedicamos un capítulo a esto del 219 y denunciamos cuando se ponen los nombres. Cuando vemos cuando entramos a un municipio y encontramos el nombre de la autoridad, el nombre de un candidato en vehículos, evidentemente esto es más evidente, valga la redundancia. Obviamente hay infracciones en las cuales es difícil dejar huella. Un llamado que nosotros hacemos siempre para complementar esto es a los propios ciudadanos. Y cuando nosotros hablamos de voto responsable, entre los elementos que le recomendamos al ciudadano analizar es justamente este. Es decir, tu candidato viola la ley,
tu candidato compite en igualdad de condiciones. Y nosotros le decimos siempre al ciudadano, al votante, si tu candidato de tu preferencia, al ser un simple candidato, porque el candidato finalmente tiene casi el mismo estatus que nosotros como ciudadanos, si tu candidato, al ser un candidato, viola la ley, esto significa hace campaña anticipada, usa recursos públicos. Bueno, imaginémonos qué puede hacer este candidato cuando sea autoridad. Si sin tener el poder de autoridad ya violenta la norma, ya usa la viveza criolla, ya toma el camino descendido para lograr una ventaja competitiva, bueno, ¿qué nos depara cuando esa persona sea autoridad? Pero sí, coincido contigo que habrán elementos o habrán mecanismos a los cuales no será fácil llegar por la vía legal, por la vía del control, pero otros evidentemente que sí. Ustedes habrán notado ya, por ejemplo, que la publicidad oficial desde hace algunas semanas sale ya con el logo del Consejo Electoral. Ahí tienes ya un control, porque el Consejo Electoral lo que hace es verificar que esos spots que salen en época electoral, no de campaña necesariamente, no sean spots que lleven, por ejemplo, a inclinar el voto hacia un candidato u otro. Tiene que ser publicidad necesaria. Hay una norma además que muy pocos le prestan atención, y es que el pautaje de una institución pública en un año de campaña, en un año electoral, no puede ser mayor al del año anterior que no había elecciones. Es decir, el municipio X, en este año, que es un año de campaña, no puede invertir en publicidad más que lo que invirtió en un año no electoral. Seguramente tampoco podría, ¿no? Seguramente tampoco podría invertir más en contratación de personal, por ejemplo, porque, y repito, estos casos que se han dado, se ha conocido, como le digo, son un secreto a voces: incremento de personal, incremento de adquisición de ciertos materiales que casualmente son publicitarios. Entonces, este tipo de control muchas veces no llega a la Contraloría. Podría llegar, tú te refieres a la denuncia clásica que hace el nuevo alcalde, que dice, el anterior me dejó poniendo una cantidad de personas, que es un decreto a voces. La Contraloría hace también esta suerte de auditorías de gestión, que se llama, no es solamente el uso de recursos públicos. Entonces, en una buena auditoría de gestión podría determinarse un tema de estos, es decir, este municipio contrataba o gastaba tanto en personal, y justo el año electoral, cuando el alcalde estaba de candidato, duplicó la contratación de personal. Puede tener un efecto similar al de subir la contratación en publicidad. Entonces, podría eventualmente darse cuenta. Obviamente, aquí se necesita la acción estatal, nuevamente, del Consejo Electoral, cuando la autoridad es candidato, y de la Contraloría, en el uso general, en el buen uso de los recursos públicos, que esto trasciende al tema electoral. El tema es que en elecciones se hace más sensible, pero el uso, el cuidado de los bienes públicos es un elemento permanente de control. A juicio de ustedes y de acuerdo a la experiencia que tienen en todos los procesos electorales de los últimos, si no me equivoco, por lo menos 20 años, ¿qué confianza les da las autoridades electorales hoy en día? ¿Qué tan estrictos son los controles? ¿Cuál es la confianza que se puede dar, a pesar de que existen varios cuestionamientos? Bueno, nosotros hicimos monitoreos hace varios años, recuerdo en la elección del 2017, si no me equivoco, y tenías cosas como que, por ejemplo, tú tenías 50 spots de candidatos y 400 spots de instituciones públicas. Entonces, el control, al menos en sus inicios, fue muy leve. Vamos a ver qué pasa en esta elección. En esta elección quizá tienes una ventaja, y es que la tecnología permite más. Adicionalmente, el Consejo Electoral ha anunciado algo, pero esto no lo sabremos mientras no empiece, que va a iniciarse también este tipo de operativos en campo. Es decir, salir al terreno, salir a territorio, donde tú puedes indagar en las plazas, en los lugares, en las carreteras, las famosas vallas, la famosa publicidad, los famosos letreros con los nombres. Vamos a ver si esto da resultados, y esperemos que al final podamos decir que publicidad. Nuestra experiencia nos muestra a lo largo de los años que lamentablemente no termina de bajar la publicidad oficial en campaña, es decir, se mantienen en niveles. Algo ha descendido con esta serie de prohibiciones, pero no notamos en los últimos 4 o 5 procesos una reducción sustancial.
Además, la publicidad que circula en épocas electorales, la publicidad de las instituciones públicas, tiene que ser publicidad indispensable, básica, mínima, por excepción. Es decir, tienes una catástrofe natural, pensemos la época fuerte COVID, pensemos el tema del Pichincha, lo que sucedió en Manabí, en Azuay hace varios años. Es decir, va por ahí. Pero si tú escuchas, yo escuchaba, por ejemplo, en la elección anterior, una publicidad del Ministerio de Telecomunicaciones, esto era en el gobierno pasado, que informaba sobre unas capacitaciones a las tejedoras de Manabí en el uso de Internet. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de la emergencia? El concepto de la emergencia es, tú tienes que emitir esta publicidad a costa de que la no emisión genere un caos social. Ese debe ser el concepto de la publicidad en tiempos de campaña. Es decir, tiene que ser aquella publicidad mínima, indispensable para garantizar o para evitar un colapso social. Pero si tú difundes la capacitación que hiciste a los tejedores de Manabí en tema de Internet, si te esperas 2 meses y lo haces después de las elecciones, no se produce un caos social, me explico. Entonces, si notamos en los spots que se filtra mucha publicidad que realmente no es indispensable que se emitiera en elecciones. Si mañana el municipio tiene que informar porque están concluyendo el tema de los periodos de matrícula de los vehículos, bueno, eso es indispensable porque concluye en diciembre. No puedo decir porque estamos en elecciones no lo difundo. Pero cuando es información de promoción institucional, de temas que no son urgentes del momento, las instituciones públicas deben abstenerse y deben dejar esa publicidad para luego de las elecciones. Es un criterio evidentemente subjetivo, por supuesto, pero es una tarea que tiene el Consejo Electoral, revisar cada spot y verificar que no incumpla ninguna de estas normativas que hemos señalado, pero que además se enmarque dentro de este concepto del artículo 207 de que la publicidad en campaña, la publicidad de instituciones públicas es únicamente por excepción. Y exigir la transparencia que se requiere para unas elecciones con estas características. Doctor Jaramillo, le agradecemos por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. Gracias, ha sido el doctor Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, hablando sobre el exhorto que se ha hecho a los candidatos para no usar fondos públicos para promocionarse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.